27 de octubre de 1962. Mar Caribe, 300 metros bajo la superficie. El submarino soviético B-59 lleva 11 horas siendo atacado con cargas de profundidad por destructores estadounidenses. 11 horas de explosiones constantes que sacuden el casco de acero como si fuera una lata de sardinas. Dentro del submarino, la temperatura ha superado los 50 grados centígrados. El sistema de aire acondicionado colapsó hace horas. Los niveles de dióxido de carbono están peligrosamente altos. Hombres colapsan por deshidratación, otros vomitan por el calor y el mareo. El capitán Valentín Savitsky, con el uniforme empapado en sudor, mira a sus oficiales. Sus ojos están inyectados en sangre. Lleva 48 horas sin dormir. «Nos están destruyendo», dice con voz ronca. «Probablemente la guerra ya comenzó en la superficie. Moriremos aquí como ratas en una trampa». Se vuelve hacia su oficial de armas. «Preparen el torpedo especial». El torpedo especial. Todos en el submarino saben lo que significa. Un torpedo nuclear de 15 kilotones, equivalente a la bomba de Hiroshima. Si ese torpedo es lanzado, la Tercera Guerra Mundial comenzará en los próximos minutos. Pero hay un hombre en ese submarino que puede detenerlo. Un hombre cuyo nombre casi nadie conoce, pero que está a punto de tomar la decisión más importante en la historia de la humanidad. Su nombre es Vasily Alexandrovich Arkhipov. Y esta es la historia de cómo salvó al mundo. Para entender cómo Vasily Arkhipov terminó a 300 metros bajo el Mar Caribe con el destino de la humanidad en sus manos, debemos retroceder un mes. Octubre de 1962. La crisis de los misiles de Cuba está en su punto más álgido. Estados Unidos ha descubierto misiles nucleares soviéticos en Cuba. Kennedy ha ordenado un bloqueo naval. El mundo está al borde de la guerra nuclear. Pero hay algo que los estadounidenses no saben. Algo que no descubrirán hasta décadas después. 4 submarinos soviéticos clase Foxtrot han sido enviados secretamente al Caribe. Su misión, escoltar a los barcos soviéticos que transportan más misiles a Cuba y establecer una presencia naval permanente cerca de las costas estadounidenses. Cada submarino lleva un arma que cambia todo, un torpedo nuclear T-5 de 15 kilotones. Los capitanes de estos submarinos han recibido una autorización sin precedentes. Pueden usar el torpedo nuclear si creen que han sido atacados y que la guerra ha comenzado. No necesitan consultar a Moscú. No necesitan esperar órdenes. Es una delegación de poder nuclear que nunca antes se había dado y que nunca se volverá a dar. Yo serví en la Marina durante esos años. Puedo decirles que la idea de que un capitán de submarino, aislado bajo el agua, sin comunicación con el mando, pudiera iniciar una guerra nuclear por su cuenta era aterradora, pero esas eran las reglas de juego en 1962. El B-59, comandado por el capitán Valentín Savitsky, zarpa de la base de Kola el 1 de octubre. A bordo van 78 hombres, entre ellos Vasily Arkhipov, de 34 años, segundo al mando de toda la flotilla de submarinos. Arkhipov no es un oficial cualquiera. Apenas un año antes, en julio de 1961, había sobrevivido a uno de los peores accidentes nucleares de la historia soviética, el submarino K-19, donde Arkhipov servía como oficial ejecutivo, sufrió una falla catastrófica en su reactor nuclear durante una misión en el Atlántico Norte. El reactor se estaba sobrecalentando. Si explotaba, detonaría las ojivas nucleares a bordo. Arkhipov y otros 7 oficiales entraron al compartimiento del reactor, exponiéndose a niveles letales de radiación para reparar el sistema de enfriamiento manualmente. Salvaron el submarino, salvaron las ojivas nucleares, evitaron una catástrofe. Pero los 8 hombres que entraron al reactor murieron en las siguientes semanas por envenenamiento por radiación. Arkhipov sobrevivió, pero su cuerpo llevaba las marcas de esa exposición. Un año después, aquí estaba de nuevo, bajo el agua, enfrentando otra crisis nuclear. 27 de octubre de 1962. 10:00 horas, Mar Caribe, al norte de Cuba.
El destructor estadounidense USS Bill detecta una anomalía en su sonar. Algo grande, moviéndose lentamente a 150 metros de profundidad. Es el B-59. El capitán del Beal sigue el protocolo establecido, usar cargas de profundidad de práctica para forzar al submarino a salir a la superficie e identificarse. Pero hay un problema de comunicación fatal. La Marina estadounidense había anunciado por radio que usaría cargas de profundidad de práctica para señalizar a submarinos soviéticos. Pero el B-59, que llevaba días sin comunicación, nunca recibió ese mensaje. Para el capitán Savitsky y su tripulación, esas explosiones solo pueden significar una cosa. Están siendo atacados. La guerra ha comenzado. 10:52 horas. La primera carga de profundidad explota cerca del B-59. El submarino se sacude violentamente. Las luces parpadean. Hombres son lanzados contra los mamparos. Savitsky ordena descender a 300 metros. La profundidad máxima segura del B-59. Ordena silencio absoluto. Apaga todos los sistemas no esenciales. Pero los destructores estadounidenses no se van. Al contrario, llegan más. Pronto hay 4 destructores rodeando al B-59, lanzando cargas de profundidad en un patrón coordinado. Boom, boom, boom. 11:30 horas. 2 horas de bombardeo constante. El calor dentro del submarino es insoportable. Con todos los sistemas apagados, no hay ventilación. La temperatura supera los 50 grados. Los niveles de CO2 están en zona roja. Hombres colapsan. 12:00 horas. 3 horas. Savitsky está al límite. No ha dormido en 2 días. El calor, el ruido constante de las explosiones, la responsabilidad de 78 vidas, todo pesa sobre él. Nos están destruyendo, dice en voz alta. Probablemente la guerra ya comenzó arriba. Nos van a hundir de todos modos. Se vuelve hacia Arkhipov. Vasily, vamos a usar el torpedo especial. Moriremos, pero nos llevaremos a un portaaviones con nosotros. El compartimiento de control queda en silencio absoluto. Arkhipov mira a Savitsky. 2 hombres, ambos exhaustos, ambos al límite. Uno quiere lanzar el torpedo nuclear. El otro debe decidir si lo permite. Y aquí es donde entra un detalle técnico que salvará al mundo. En los otros 3 submarinos de la flotilla, el capitán tiene autoridad total para lanzar el torpedo nuclear. Pero el B-59 es diferente. Lleva a bordo a Arkhipov, el segundo al mando de toda la flotilla. Por protocolo, se requiere su aprobación para lanzar armas nucleares. Savitsky necesita el sí de Arkhipov. 12:15 horas. Valentín, dice Arkhipov con voz calmada pero firme. No sabemos si la guerra ha comenzado. No hemos recibido órdenes de Moscú. Esas cargas de profundidad son pequeñas. Si quisieran hundirnos, usarían torpedos. ¡Nos están atacando!, grita Savitsky. Necesito saber con certeza que la guerra ha comenzado. Y no lo sabemos. ¡Boom! Otra carga de profundidad explota. El submarino se inclina violentamente. Cuando se estabiliza, Arkhipov habla de nuevo. Valentín, escúchame. Hace un año estuve en el K-19. Vi lo que pasa cuando tomamos decisiones desesperadas en situaciones desesperadas. Vi morir a 8 hombres por radiación. Hace una pausa. Si lanzamos ese torpedo, mataremos a miles, decenas de miles, y entonces Estados Unidos responderá, y Moscú responderá, y en cuestión de horas millones estarán muertos. ¿Y si nos hundimos aquí?, pregunta Savitsky. Si nos hunden, moriremos 78 hombres. Es terrible, pero es mejor que matar a millones. Silencio. Finalmente Savitsky baja la cabeza. ¿Qué propones? Subimos a la superficie, nos identificamos, enfrentamos lo que venga, pero no iniciamos una guerra nuclear sin saber si realmente hay una guerra. Savitsky asiente lentamente. Está bien, subimos. 12:30 horas. Después de casi 4 horas bajo ataque, el B-59 comienza a ascender. Arkhipov acaba de salvar al mundo. 12:45 horas. El B-59 emerge en la superficie del mar Caribe. La escotilla se abre. Aire fresco entra al submarino. Hombres respiran profundamente, algunos llorando de alivio.
Savitsky sube a la torre de mando. 4 destructores estadounidenses rodean al B-59. Más allá, un portaaviones, el USS Randolph. Helicópteros sobrevuelan el área. Si hubiera lanzado el torpedo nuclear, habría impactado probablemente al Randolph. La respuesta habría sido inmediata y devastadora. Un destructor se acerca, por altavoz, en ruso. Submarino soviético, identifíquese, no serán atacados. Durante las siguientes horas hay una tensa negociación. Finalmente, el B-59 puede irse, pero debe hacerlo en superficie, escoltado hasta aguas internacionales. Es una humillación para Savitsky, pero es mejor que la alternativa. Esa noche, Arkhipov está en cubierta, respirando el aire nocturno. El oficial político se le acerca. Vasily, hiciste lo correcto hoy. Arkhipov mira las estrellas. No lo sé, Iván, quizás la guerra sí comenzó. No, si la guerra hubiera comenzado, esos destructores nos habrían hundido. 2 días después, el 29 de octubre, el B-59 recibe comunicación de Moscú. La crisis ha terminado. Khrushchev y Kennedy han llegado a un acuerdo. No habrá guerra. Cuando Savitsky lee el mensaje, busca a Arkhipov. Vasily, tenías razón, no había guerra. Si hubiéramos lanzado... No termina la frase. Arkhipov simplemente asiente. Hicimos lo correcto, Valentín. Noviembre de 1962. El B-59 regresa a la base de Kola. La recepción no es lo que esperaban. En lugar de héroes, son recibidos con silencio y miradas frías. El almirante Vitaly Fokin los convoca. ¿Por qué se rindieron a los estadounidenses? ¿Por qué emergieron en lugar de luchar? Tenían un torpedo nuclear. ¿Por qué no lo usaron? Arkhipov responde, porque no estábamos seguros de que la guerra hubiera comenzado, señor, y no queríamos iniciarla nosotros. Su trabajo no es decidir si hay guerra o no. Con respeto, señor, nuestro trabajo también es no iniciar una guerra nuclear por error. Finalmente Fokin dice, están relevados de mando. Ambos. Habrá una investigación formal. La investigación dura semanas. El veredicto, no habrá cargos formales, pero ambos oficiales reciben una reprimenda oficial. Savitsky es removido del mando. Arkhipov es transferido a un puesto administrativo. Es el fin de sus carreras operacionales. Pero todos en el alto mando entienden. Arkhipov y Savitsky evitaron una catástrofe. Si hubieran lanzado ese torpedo, la guerra nuclear habría sido inevitable. No pueden ser premiados públicamente, porque admitirlo sería admitir cuán cerca estuvo el mundo del fin. La historia se clasifica como alto secreto. No se hablará de ella durante décadas. Vasily Arkhipov vuelve a su vida normal. Se casa, tiene hijos, trabaja en puestos administrativos, vive una vida tranquila y anónima. Nunca habla públicamente sobre lo que pasó el 27 de octubre de 1962. Cuando le preguntan sobre su servicio durante la crisis de los misiles, simplemente dice, hice mi trabajo, nada más. Solo su esposa, Olga, sabe la verdad completa. Los años pasan. Arkhipov se retira en 1980. Vive tranquilamente en Moscú. Ve crecer a sus hijos, juega con sus nietos, cultiva tomates en su jardín. Es, en apariencia, un hombre completamente ordinario. En 1991, la Unión Soviética colapsa. Archivos secretos comienzan a ser desclasificados. Y lentamente, la historia del B-59 comienza a salir a la luz. En 1995, durante una conferencia en Cuba sobre la crisis de los misiles, veteranos se reúnen para discutir lo que realmente pasó. Es allí donde el mundo se entera de los 4 submarinos soviéticos con torpedos nucleares. Es allí donde se revela que los capitanes tenían autorización para usarlos sin consultar a Moscú. Y es allí donde se cuenta la historia del B-59. Cuando los participantes estadounidenses escuchan esto, quedan en shock. Robert McNamara, ex secretario de Defensa de Kennedy, palidece. Dios mío, no lo sabíamos, no teníamos idea. Alguien pregunta, ¿qué detuvo el lanzamiento? Y entonces se cuenta la historia de Vasily Arkhipov,
La sala queda en silencio. Arthur M. Schlesinger Jr. dice algo que se convertirá en famoso. Ese hombre, Vasily Arkhipov, quizás sea el hombre que salvó al mundo. Periodistas buscan a Arkhipov. Quieren entrevistarlo. Pero Arkhipov, ahora de 69 años, rechaza todas las entrevistas. No soy un héroe. Solo hice mi trabajo. Tomé una decisión. Podría haber sido la decisión equivocada. Pero salvó al mundo, insiste un periodista. No salvé al mundo. El mundo se salvó a sí mismo. Yo solo no empeoré las cosas. En 1998, Vasily Arkhipov muere de cáncer de riñón, probablemente causado por la exposición a radiación en el K-19. Tiene 72 años. Su funeral es pequeño, privado. No hay cobertura mediática. No hay honores de Estado. Su lápida dice simplemente: Vasily Alexandrovich Arkhipov, 1926-1998, capitán de la Marina Soviética. Nada sobre salvar al mundo. En 2002, en el 40 aniversario de la crisis, se organiza una ceremonia en Washington, D.C. Olga, la viuda de Arkhipov, es invitada. Ella acepta. Thomas Blanton le entrega el premio Future of Life Award en nombre de su esposo. Su esposo tomó la decisión más importante en la historia de la humanidad. Bajo presión extrema, con información incompleta, exhausto, eligió la cautela sobre la agresión, eligió la paz sobre la guerra, eligió la vida sobre la muerte. Gracias a él, todos nosotros estamos aquí hoy. Olga, con lágrimas, acepta el premio. Más tarde dice: Vasily nunca se consideró un héroe, pero yo sé la verdad. Sé cuánto le costó esa decisión, sé las noches que pasó sin dormir, preguntándose si había hecho lo correcto. Pero era un hombre bueno, un hombre que valoraba la vida, y cuando tuvo que elegir entre la vida y la muerte de millones, eligió la vida. Eso es lo que lo hacía especial, su humanidad. Hoy, más de 60 años después, la historia de Vasily Arkhipov sigue siendo poco conocida. Si preguntas a 100 personas quién salvó al mundo durante la crisis de los misiles, 99 dirán Kennedy o Khrushchev. Casi nadie menciona a Arkhipov, y quizás eso es apropiado, porque Arkhipov no buscaba gloria, solo buscaba hacer lo correcto, pero su historia merece ser contada porque nos enseña algo fundamental sobre el heroísmo y la fragilidad de la paz. A veces, el heroísmo más grande es simplemente decir no. No a la presión, no al instinto de supervivencia, no al miedo. Decir no cuando todos dicen sí requiere un tipo diferente de valentía. Una valentía moral más rara y más difícil que la valentía física. Arkhipov tuvo esa valentía, pero aquí está la parte que debería mantenernos despiertos. Arkhipov casi no estaba allí. Si hubiera estado en cualquiera de los otros 3 submarinos, no habría tenido poder de veto. Si no hubiera sobrevivido al K-19, no habría estado en el B-59. Si el protocolo hubiera sido diferente, el torpedo habría sido lanzado. La supervivencia de la civilización humana dependió de coincidencias y detalles técnicos que fácilmente podrían haber sido diferentes. Eso debería aterrorizarnos, porque significa que la paz no es inevitable, es frágil, contingente, dependiente de decisiones individuales. Yo serví durante la Guerra Fría, vi cómo funcionaba el sistema y puedo decirles que tuvimos suerte, mucha suerte. Hubo docenas de momentos como el del B-59 y cada vez, por suerte o sabiduría, retrocedimos del abismo. Pero no podemos depender de la suerte para siempre. Hoy, las armas nucleares siguen existiendo, miles de ellas, y las tensiones continúan. La historia de Arkhipov nos recuerda que en momentos de crisis todo depende de las decisiones de individuos, personas imperfectas, bajo presión extrema, que deben elegir entre la paz y la guerra. Necesitamos más personas como Arkhipov, pero más que eso necesitamos un mundo donde esos momentos no ocurran, porque no podemos depender de que siempre haya un Vasily Arkhipov en el lugar correcto. La próxima vez podríamos no tener tanta suerte. Vasily Arkhipov murió en 1998, en gran parte desconocido, pero cada persona viva hoy le debe su existencia. Porque si él hubiera dicho sí, en lugar de no, el 27 de octubre de 1962, la mayoría de nosotros nunca habríamos nacido.
3.000 millones de personas vivían en 1962. La mayoría habrían muerto en una guerra nuclear total. Todo eso fue evitado por un hombre que dijo no. Esa es la verdadera medida de su heroísmo. No medallas, no monumentos, sino el simple hecho de que el mundo sigue existiendo. Que tú y yo estamos aquí, vivos, capaces de contar esta historia. Eso es el legado de Vasily Arkhipov, y es un legado que nunca deberíamos olvidar. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal. Cada semana exploramos las historias secretas de la Guerra Fría. Déjame en los comentarios, ¿habías escuchado de Vasily Arkhipov antes? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?